Ahora, por Caldas FM 96.3, Civismo en Acción. Programa de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, con la dirección de Herman Estrada Mejía, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Civismo en Acción. Ciudadanos comprometidos con la nueva construcción de ciudad. Civismo en Acción. Grabación y edición, Luis Guillermo Garcés Garcés. Presentación, Jorge Hernán Taborda Ocampo. Civismo en Acción. Bienvenidos. A Civismo en Acción llega Herman Estrada Mejía con la nota editorial. Buenos días. Hoy nos vamos a referir a la consulta anticorrupción que se realizó el pasado domingo 26 de agosto en el país. Es de anotar que la jornada transcurrió en completa calma, lo que demuestra un adelanto y madurez en la población para esta clase de eventos que anteriormente estaban enmarcados por actos bochornosos e inclusive violentos que empañaban el normal desarrollo de las votaciones. Todos teníamos la expectativa de lo que fuera a suceder. No se hizo una publicidad costosa, con grandes avisos invadiendo el espacio público, ni propagandas en los medios con publicidad política pagada, ni los directorios políticos armaron su ejército de jóvenes, sobre todo mujeres, recorriendo la ciudad, repartiendo volantes, invitando a todos a la votación. Ni se acabó la lechona a las 2 de la tarde, ni se prepararon fiestas para celebrarlas de la victoria, aún sin conocerse los resultados. Pero hasta lo último debe mantenerse el ánimo y la fe en un buen resultado. Tampoco se ofrecieron puestos, ni se movió todo el aparato estatal para apoyar la votación. Se acudió únicamente al compromiso y voluntad de los ciudadanos. Y por primera vez acudieron los votantes indistingos de su ideología política, movidos por una causa que es acabar con el flagelo de la corrupción que desde hace unas décadas ha alcanzado unos niveles que ya la ciudadanía no soporta. Todos los días se informa de un nuevo caso que compromete los recursos del Estado, aportados por el esfuerzo y trabajo de una población agobiada por los altos impuestos que alimentan este monstruo de 1000 cabezas que se ha infiltrado en casi todos los organismos del Estado y en muchos del sector privado. Es el cáncer del país. La solución para este mal han sido las interminables reformas tributarias, como la última del anterior gobierno, que tiene semiparalizada la economía del país. Y yendo a los resultados de la jornada por la consulta anticorrupción, hasta los más escépticos se sorprendieron por el resultado. Ganó el país. La causa era justa. Nadie se puede atribuir el triunfo obtenido, porque era una causa de todos los colombianos, contra un sistema que nos está arrebatando 50 billones de pesos anuales. Este resultado debe mover la conciencia de toda la clase política y la dirigencia del país. El Congreso debe autorreformarse. Tiene en sus manos la responsabilidad histórica de responderle a toda una nación, dar ejemplo desde arriba para que todos los ciudadanos cambien para bien de este país. Ya lo dijo el presidente Duque en su alocución. ¿En quién tenemos cifradas nuestras esperanzas para que se dé un cambio que todos anhelamos? Si el presidente afronta este problema y lo combate a fondo, no necesitaremos más reformas tributarias como lo ha propuesto su ministro de Hacienda. Esperábamos que bajara el IVA al 16% para dinamizar la economía. Y ahora este ministro propone antes gravar toda la canasta familiar. Un exabrupto. Este ministro debe salir del gabinete. Se ha declarado enemigo del pueblo.
como el anterior que tanto daño nos hizo. Estamos muy de acuerdo con el presidente, digo y reitero, esa cultura de la corrupción debe atacarse por todos los medios, con educación cívica, cultura ciudadana y valores, lo que ya nos enseñan los colegios. La Sociedad de Mejoras Públicas, dentro de los principios que la inspiran, abogará y divulgará por llevar a la niñez y a la juventud la enseñanza de estas disciplinas que garantizan en el futuro ciudadanos de bien y comprometidos con su país, con sus semejantes y con el cuidado del medio ambiente. Feliz fin de semana para todos. Al programa Civismo en Acción llega Carlos Arturo Castañeda García con Un Momento con la Historia. Cordial saludo, apreciados oyentes. Basados en la obra 100 años de civilidad en la construcción de territorio y Santa 1927, traemos nuestro capítulo 11, parte 15, el cable aéreo. Nuevamente, invitamos a la tercera cátedra Historia Regional de Manizales y Caldas, Blanca Izaza de Jaramillo Mesa. Más información a través de la página web www.piedramaní.com. Anteriormente, hablamos sobre un bandolero de origen tolimense considerado el Robin Hood de la época. Ese era Reinaldo Aguirre Palomo, que tenía como principal objetivo el asalto al cable aéreo Manizales-Mariquita. Dice la historia que cual fuera el resultado de su actuar delincuencial, parte del botín se repartía aparte de sus cómplices con pobladores y campesinos pobres de la región. Esta podía verse como una estrategia y coartada para no revelar sus andanzas a las autoridades interesadas en su ubicación para hacerlo pagar por sus delitos. Curiosamente, Aguirre Palomo mantenía la expectativa de la hora y lugar donde el cable aéreo realizaba sus actividades, especialmente en la noche, cuando se suspendía el suministro de energía que lo impulsaba. Justo en ese momento se escuchaba el galope de 4 o 5 caballos, un sonido característico que para algunos era normal en estas tierras entre los departamentos de Caldas y Tolima, pero en otros generaba un sentido de preocupación, ya que se trataba de jinetes armados, con pistolas y, según se cuenta, tan buenos tiradores como Reinaldo Aguirre, quien comandaba los golpes delincuenciales a diferentes miembros de su equipo de bandoleros. No se pierdan el próximo capítulo y reclamar un ejemplar de la revista Civismo en la sede SMP Manizales. Tampoco olviden contactarnos a través de las redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Google+, www.somepumanizales.org. Escríbenos. La frase del día: el comienzo de la sabiduría es el silencio. Pitágoras. A todos muchas gracias por su atención y feliz resto de día. Hasta pronto. Me gusta la gente que cuando saluda. En Civismo en Acción, gente que está con la ciudad. Sin duda, me gusta la gente. En Gente que está con la ciudad, a través de Caldas FM 96.3, emisora de interés público de la Gobernación del Departamento de Caldas, tendremos hoy la presencia del secretario de Hacienda del departamento, el doctor Alexander Pineda Palacio. Él nos va a hablar acerca de los dineros asignados por el Gobierno Nacional al departamento de Caldas y en qué frente se han invertido. Buenos días, secretario. Muy buenos días, para mí es un gusto estar con toda la ciudadanía explicándoles sobre las finanzas del departamento. Efectivamente, para la presente vigencia del año 2018 tenemos un presupuesto de inversión de aproximadamente 500.000 millones de pesos. De ese presupuesto de 500.000 millones de pesos, casi un 50% proviene del Sistema General de Participaciones en lo que tiene que ver con educación, salud y agua potable. Sin embargo, vemos con preocupación
que el tema de las asignaciones del Sistema General de Participaciones durante los últimos años ha estado muy estable. Es una preocupación para todos los secretarios de Hacienda del país, no solo departamentales sino municipales, toda vez que se ve un crecimiento muy estático, mientras vemos con preocupación que las asignaciones que entregan el gobierno nacional y la descentralización de esas obligaciones hacia los departamentos van en crecimiento. Por así decirlo, nada más ni menos con el PAE, que hasta hace 5 años era competencia del gobierno nacional, donde se contrataba a través del ICBF, toda esta alimentación escolar, encontramos que cuando se asignó a los departamentos supuestamente se le iban a entregar todos los recursos. Vemos con preocupación que ya a nosotros nos toca que aportar casi 8.000 millones de pesos de recursos propios para poder completar la cobertura en alimentación escolar. Lo mismo sucede con otros frentes, por ejemplo lo que tiene que ver con salud, con la reforma de Ladres, donde vemos que estos recursos ya hay que girarlos directamente precisamente a esta nueva instituto como tal, lo cual con los remanentes nosotros lográbamos prepagar o pagar prácticamente deudas que se adquirieran con el UNOPOS y ya no tenemos esa fuente de financiación. Por eso yo hago parte de una comisión con la Federación de Departamentos y otros secretarios de Hacienda, donde estamos haciendo unas solicitudes al nuevo gobierno para que ajusten esas medidas tributarias. Por ejemplo, así decirlo, el año pasado, en octubre del año pasado, se expidió la ley 1871 que reformó el régimen prestacional de los diputados, donde simplemente con esa ley a los departamentos, en el caso específico de Caldas, le toca que girar casi 1.000 millones de pesos más de transferencia a la Asamblea, lo que significa que son 1.000 millones de pesos menos de inversión. Para fortuna, en este momento, como tal de lo que le compete al departamento de Caldas, pues tenemos gran tranquilidad con el ejercicio que se ha hecho a través de su unidad de rentas, porque se ha hecho una gestión interesante con lo que nos compete a nosotros, que son los recursos tributarios. Toda vez que encontramos, por ejemplo, un crecimiento de casi el 43% en menos de 2 años, por ejemplo, en el impuesto de vehículos, pasando de una cifra de 23.000 a casi 36.000 millones de pesos de recaudo en este tributo, y es un esfuerzo propio que se ha logrado a través de la gestión que se ha hecho con la unidad de rentas con diferentes estrategias. Lo mismo sucede con impuesto al consumo, con lo correspondiente a la política anticontrabando, que ha sido muy efectiva, pero no nos dejamos de afectar de las externalidades. Por ejemplo, este año tuvimos una dificultad con la programación que se dio o con la fijación de precios DANE, todas que estuvieron por debajo del mercado, lo que significa menos recursos por efecto de este impuesto como tal. Entonces vemos como cada vez estamos no exentos de las externalidades que nos afectan directamente las finanzas departamentales. Sin embargo, como bien lo mencionaba, seguimos haciendo una apuesta interesante. Con lo correspondiente a los tributarios, hemos crecido de forma ostensible. Tal así lo afirma la calificadora de riesgo, donde en menos de 1 año nos mejoró la calificación. En este tiempo, a pesar de estar en la 550, ya tenemos una calificación de BBB+, teniendo en cuenta que ya accedimos a recursos del crédito, por así decirlo. Hasta hace menos de 3 años el gobierno de Julián Gutiérrez no podía acceder a casi 5.000 millones de pesos. Este año nosotros hemos podido acceder a casi 50.000 millones de pesos, con lo que se han hecho grandes inversiones en infraestructura vial, infraestructura educativa sobre todo. En este momento las entidades descentralizadas del departamento han hecho también un gran aporte. Vemos como la industria licorera hasta hace 3 años no transfirió ni un peso, transfirió hace menos de 3 años 2.000 millones de pesos, y para la presente vigencia está transfiriendo 22.000 millones de pesos de excedentes de utilidad, lo que significa la gran recuperación de esta empresa. Lo mismo sucede con Inficaldas, donde para este año nos transfirió aproximadamente 1.620 millones de pesos, teniendo en cuenta que hace aproximadamente 2-3 años no nos transfería nada. Y lo mismo sucede con Empocaldas, donde nos transfirieron 950 millones de pesos aproximadamente. Este repunte en los ingresos nos ha permitido avisorar la posible salida en los próximos meses de Ley 550, que sería un éxito para el departamento, toda vez que cuando firmó el acuerdo de reestructuración de pasivos, que fue en septiembre del 2012, tenía un plazo hasta el 2022, lo que significa que podría salir con 4 años con antelación de este proceso, prepagando deudas y teniendo ahorros importantes en pago de intereses.
Doctor Luis Alexander, los retos fiscales que de pronto afronta el departamento de Caldas respecto a la emigración o la salida de ciertas empresas de la ciudad de Manizales, ¿ustedes tienen un monto más o menos aproximado? Básicamente nosotros encontramos que eso se da varias afectaciones. Una, por ejemplo, el empleo. Vemos con preocupación cuando se fue Industria Asada o lo que sucedió hace pocos años en Villa María, donde vimos que hace una gran cantidad de años se fue Barta, después se fue esta empresa que manejaba todos los cerrajes en Villa María, pero también ha habido unas compensaciones. ¿Sí? Vemos Ternium, que amplió toda su planta como tal. Vemos hace poco lo que correspondía a Super de Alimentos, que también extendió su planta. Lo que acaba de ocurrir hace poco con el Mall Plaza genera también una dinámica contracíclica que en parte hace que esos efectos negativos sean compensados. Efectivamente vemos como por ejemplo en el tema de lo que corresponde a empleo, vemos que a pesar de que estas empresas se hayan ido, no vemos que el desempleo haya crecido ostensiblemente, precisamente por esa compensación que podemos evidenciar de la dinámica que va teniendo internamente el departamento y el municipio, por ejemplo en este caso específico de lo que estamos hablando. En el departamento vemos que se han dado ciertas políticas, por ejemplo en el tema de agricultura, donde por ejemplo la dinámica y el apoyo que han tenido los agricultores en lo que corresponde con el aguacate Hass, donde se están dando ciertas exportaciones que anteriormente no se tenía. Por ejemplo, vemos un municipio como Aguadas, que en este momento prácticamente no tiene desempleo, precisamente con esa política efectiva que se dio desde la Secretaría de Agricultura. Y también las inversiones que hace el mismo departamento, por ejemplo en la infraestructura vial, ha permitido que se dé una dinámica obviamente económica con el empleo y con los recursos que genera este empleo. Los recursos de ISAGEN, que se obtuvieron por casi 80.000 millones de pesos, generan esa dinámica como tal, y obviamente eso compensa los efectos negativos que podemos tener de esa salida de empresas. Sin embargo, también tenemos apuestas interesantes con la RAP, que ahí queremos hacer una apuesta de región, donde vamos a tener cada uno de nuestros aportes, por ejemplo en el caso del Quindío, que tiene un potencial sobre todo en lo que corresponde con turismo, en lo que corresponde con Risaralda, en su potencial que tiene en cuanto a su infraestructura comercial, y en Caldas en lo que corresponde con su infraestructura agropecuaria e industrial. Por permitirme haber hablado con usted, secretario Luis Alexander Pineda Palacio, secretario de Hacienda, muchísimas gracias. Le agradezco infinitamente esta claridad que usted le ha dado y la tranquilidad que a través de sus palabras y de sus conocimientos te ha dado a todo el departamento de Caldas y además a los oyentes de Caldas FM 96.3 y el programa Civismo en Acción en cuestión de la monedita, de la plata que tiene el departamento de Caldas, un departamento viable según lo que usted nos ha expresado. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. En Caldas FM hemos presentado Civismo en Acción. Programa de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, con la dirección de Herman Estrada Mejía, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Civismo en Acción. Ciudadanos comprometidos con la nueva construcción de ciudad. Civismo en Acción. Grabación y edición, Luis Guillermo Garcés Garcés. Presentación, Jorge Hernán Taborda Ocampo. Civismo en Acción.